¿Qué tal, señorita Luz Marina? ¿Cómo está? ¿Me escucha? Sí, sí, yo sí la llego a ver, pero no le escucho. Sí le llego a ver ahí. Ya, está con la señora Cristina. Ahí están ahí en la sede, ¿no? No, no le llego a escuchar, eso sí. Pero bueno, ya sí, sí está activo su micrófono. Ah, no, no está activo el micrófono. Pero sí, tendría que activarlo, ¿no? Para poder escucharle, ¿no? Ya. Pero bueno, lo importante es que están ahí y vamos a poder realizar la capacitación, ¿ya? Eh, Porfa, le dice a la señora Cristina también que se pueda agregar para la capacitación del día de hoy, ¿ya? Porque hoy ha sido programado, ¿no? ¿Ya? Y bueno, vamos a empezar rápidamente con la capacitación, que en este caso es de normas y procedimientos de limpieza y desinfección en ambientes y oficinas. Estaba programado de acuerdo a lo que nos indicó el ingeniero Eric Cuya, para que se haga una capacitación de manera programada, ¿no? Porque hay una programación que tenemos para que se hagan las capacitaciones, en este caso en la sede de Puerto Maldonado, ¿no? Que para que se sigan los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo a la ley 29783, ¿no? Que nos pide al menos 4 capacitaciones mínimas al año. Entonces, hoy vamos a empezar la primera, que es la de normas y procedimientos de limpieza, para que sepan cómo se hace la limpieza de acuerdo a las normas técnicas que tenemos disponibles, ¿no? Ya. Entonces, empecemos ahora mismo. Eh, Me presento ante usted, soy el ingeniero Eduardo Tonino Chávez Gaitán, ingeniero químico con estudios de posgrado en Ingeniería de la Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional con especialización en sistemas integrados de gestión. Tengo más de 5 años de experiencia en la implementación de sistemas de gestión de seguridad basados en la Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y la ISO 45000, Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, y la ISO 14000, Sistemas de Gestión Ambiental. Y también ya tengo la misma cantidad de años como capacitador en temas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente, temas SOMA, ¿no? Acá le dejo mis números y mi hoja de vida aquí en LinkedIn para que puedan seguir la trayectoria de mis estudios, ¿no? Y de mi labor. Bien, vamos a hablar un poco de lo que son las normas de limpieza y desinfección. Indicar pues que también hay una normatividad. Eso quiere decir que hay normas técnicas que nos hablan de cómo es que se tiene que hacer la limpieza, ¿no? Sobre todo en lo que es la limpieza en los centros médicos, ¿no? Que en los centros médicos de aquí nos vamos a guiar para luego extrapolarlo a las otras servicios, ¿no? Porque sabemos que los temas de limpieza y desinfección son temas sanitarios, entonces por ello es que nos basamos también en normas técnicas del MINSA, ¿no? Para que nos indiquen cómo es que se tiene que hacer la limpieza o básicamente cómo es que se hace una limpieza y poderla aplicar en cualquier centro, ¿no? No solamente en centros hospitalarios, sino en centros que pueden ser como hospital, perdón, como aeropuertos, ya que son también similares en algunas zonas con los hospitales, ¿no? Sobre todo en las áreas comunes, que son muy similares la limpieza tanto en hospitales, en las áreas comunes, como en oficinas y ambientes. Entonces, por eso vamos a seguir la resolución ministerial número 372-2011 del MINSA, que nos aprueba la guía técnica de procedimientos de limpieza y desinfección en ambientes y establecimientos de salud. Tenemos también la resolución de Gerencia General número 19 CPS de Salud, también que nos habla de una norma técnica de limpieza y desinfección para las entidades o establecimientos del Seguro Social de Salud de salud. También nos habla también de lo que es limpieza, orden y limpieza en la ley 29783, que nos habla también de que debemos de siempre dejar nuestros ambientes limpios y ordenados y que eso se basa también en una norma de seguridad, ¿no? Y esto ya a nivel macro, ¿no? Y bien, ¿por qué debemos de limpiar y desinfectar un ambiente? Esa es la pregunta. ¿Por qué hacemos nuestro trabajo de limpieza y desinfección?
Básicamente porque hay microorganismos, ¿no? Como bacterias, hongos y virus que son causantes de infecciones y suelen ser organismos oportunistas que aprovechan el ambiente de oficinas para poder propagarse. Entonces debemos de evitar justamente ello haciendo nuestra limpieza y desinfección. Entonces uno de los objetivos de la limpieza y desinfección son mantener ambientes limpios y ordenados en oficinas mediante la limpieza general. Segundo, también la eliminación de los agentes patógenos de los ambientes mediante la desinfección. Esos son los objetivos básicos, ¿no? Tanto mantener orden y limpieza como eliminar microorganismos. Los procedimientos de limpieza se basan en una serie de secuencias, que en este caso podríamos hablar como lo que es primero limpieza y luego desinfección. Y dentro de la limpieza también tenemos unos pasos o secuencias, como es primero la prelimpieza, que es la eliminación grosera de la suciedad, mediante el barrido en seco o el barrido en húmedo, dependiendo del área que vamos a limpiar. Tenemos también la limpieza principal, que es el lavado o separación de grasas y suciedad mediante el uso del detergente y los trapeadores. Esto ya es en húmedo, ¿no? Y finalmente el enjuagado, que es la eliminación total de la suciedad para lo que es el tema de la limpieza. Ahora empezamos la secuencia para lo que es desinfección y podemos decir que primero empezamos con la desinfección tal cual, que es la utilización del desinfectante, después un enjuagado, un segundo enjuagado para la eliminación de los residuos del desinfectante y después un secado del área para evitar que se lleguen a pegar la suciedad que pueda haber en el ambiente en las superficies, ¿no? Y esto se hace mediante escurrimientos y secado posterior, ¿no? Escurriendo nuestro trapo y pasándolo por encima de la superficie que ya hemos desinfectado y enjuagado, ¿no? Entonces, básicamente estos son los procedimientos, ¿no? Primero hacer una limpieza con tres secuencias, ¿no? A tres secuencias, y después la desinfección también a tres secuencias también. Mm, Hablemos también de algunas normas de higiene para el personal, ¿no? ¿Qué es lo que debe tener un personal de limpieza como una norma de higiene? Que eso sí se tiene que cumplir en casi todos los lugares, no solamente en hospitales, también en oficinas, ¿ya? Y en otros ambientes especiales, ¿no? Entonces deben tener el personal de limpieza algunas normas, ¿no? Como que todo el personal implicado en la limpieza debe estar correctamente uniformado y por razones higiénicas para evitar las lesiones en la piel y disminuir los riesgos de contagio en las personas que hacen la limpieza, ¿no? Usar guantes para realizar cualquier procedimiento de limpieza. Siempre utilicemos los guantes para cualquier tipo de procedimiento. El lavado de manos antes y después de cualquier procedimiento de limpieza y después de quitarse los guantes también es imprescindible. Siempre que hagamos nuestra limpieza debemos de lavarnos antes y después también, sobre todo después, porque es muy probable que hayamos acumulado alguna suciedad o algún microorganismo mientras hacíamos nuestro procedimiento de limpieza. Tampoco debemos de tocar con los guantes sucios la superficie de pasamanos, barandas, picaportes, porque esto puede hacer que esas superficies se lleguen a contaminar y evitar tocar toda superficie con guantes sucios en realidad, ¿no? Hablemos un poco de la limpieza de las superficies. ¿Qué es la limpieza en sí? Bueno, la limpieza se define como un proceso de separación por medios mecánicos y o físicos de la suciedad depositada en las superficies inertes que constituyen un soporte físico y nutritivo para el microorganismo. Y el agente básico para la limpieza de las superficies es justamente el detergente. Este es el principal o el agente básico con el que nosotros vamos a trabajar para eliminar la suciedad. El detergente es entonces nuestro agente para la limpieza. ¿Ya? Su objetivo es la eliminación física de la materia orgánica y la contaminación de los objetos. ¿Ya? Es la eliminación con técnica de arrastre, fluidos húmedos, de toda suciedad, incluyendo materia orgánica de las superficies ambientales y objetos inanimados que puedan contener agentes infecciosos que encuentran condiciones favorables para sobrevivir y multiplicarse. El agente básico para el
gente, como dijimos, y la limpieza es un paso previo a la desinfección. La suciedad puede proteger a los microorganismos, por lo que se debe limpiar de manera permanente. O sea, debemos hacer la limpieza todos los días. Algunas limpiezas debemos sí programarlas como las limpiezas que son quincenales, mensuales, de eso también vamos a hablar, ¿ya? Que son limpiezas generales, que se llaman, y que se tienen que ir programando, ¿no? Pero la limpieza siempre se hace de manera diaria, ¿no? Hay limpiezas rutinarias o diarias, ¿no? Y esas se tienen que hacer de manera diaria. Hablemos un poco de los principios de limpieza también. ¿Cuáles son los principios en los que se basa la limpieza de superficies, de ambientes? Primero, que la limpieza generalmente requiere cierta fricción para remover la suciedad y los microorganismos. Quiere decir que debemos de utilizar cierta fuerza para poder remover la suciedad, ¿no? Eso que nosotros llamamos fricción. Fricción entre el trapeador y el piso, o el trapo y la mesa, o cualquier superficie que estemos limpiando. Se debe de hacer siempre con cierta fuerza, y eso es lo que nos va a generar que luego podamos remover esta suciedad. La suciedad puede proteger a los microorganismos, por lo que debe limpiarse de manera continua. Entonces siempre se hace una limpieza diaria. La limpieza debe realizarse desde las áreas menos sucias a las más sucias y desde las zonas más altas a las más bajas. Ese es un principio también, siempre para hacer una limpieza más efectiva. La limpieza debe realizarse de modo tal que reduzca la dispersión de polvo o suciedad que pueden contener los microorganismos. Por ello no debemos de sacudir, ni desempolvar, ni barrer con excesiva fuerza, porque se puede dispersar el polvo que se encuentra en el piso o en las superficies, ¿ya? Y se debe también limpiar, evitar superficies con paños secos, sino que debe hacerse con paños húmedos. Ese es un principio de limpieza. Entonces, ya, después hablemos de los métodos de limpieza que varían entre las diferentes áreas de los servicios dentro del recinto, pero siempre se debe utilizar de agua limpia en cada zona y cada cierto tiempo ir cambiando el agua para cada ambiente o área de trabajo. La limpieza es requerida antes de cualquier proceso de desinfección. También, los productos de limpieza utilizados para diferentes propósitos deben ser elegidos después de considerar su uso apropiado, la eficacia y la seguridad, y deben contar con registro o autorización sanitaria. A veces un solo agente de limpieza no puede cumplir con la remoción de todo tipo de suciedad, y se tiene que usar otro tipo de agente de limpieza, como puede ser, por ejemplo, las cremas especiales para limpiar óxidos o para limpiar superficies plásticas o metales o madera. Entonces, de repente se necesite el uso de este tipo de cremas especiales, ¿no? O incluso ácidos, ¿no? Para poder sacar en los baños, ¿no? Las partes que se han puesto ya con un sarro. Entonces se utiliza un ácido especial para poder eliminar esa suciedad que se encuentra ahí por temas del sarro, ¿no? Y entonces un solo agente a veces no es necesario, o sea, el detergente no a veces no es suficiente, se debe utilizar otros agentes de limpieza más potentes, ¿no? La humedad favorece la multiplicación de gérmenes, por lo que las superficies deben quedar lo más secas posibles. Se debe observar si hay manchas en cielo raso o en paredes provocadas por pérdidas de cañerías también, y si existen, estas deben ser reparadas para disminuir el riesgo de que se desarrollen los hongos ambientales, ¿no? Que también son difíciles de sacar luego, ¿no? Entonces, por eso es que siempre se tiene que chequear la infraestructura, por dónde es que se está generando la humedad, porque se generan luego los hongos ambientales. Aquí un pequeño resumen de lo principal que hablamos de los principios de limpieza. Siempre se hace de arriba a abajo, la limpieza siempre se hace de sentido de la parte superior a la parte inferior, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que son paredes, ¿ya? Entonces siempre se hace de arriba a abajo, de adentro hacia afuera, ¿ya? Y del área menos sucia a la área más sucia, y del centro hacia la periferia, ¿no? Entonces esas son las direcciones que deberíamos de seguir para hacer nuestra limpieza, que es de manera más, podríamos decir, es la forma más segura y la forma también más efectiva en que podemos realizar nuestra limpieza y desinfección.
Como dijimos, la clave de la limpieza y la desinfección es la fricción, quiere decir el arrastre mecánico, y para remover la suciedad y microorganismos a veces necesitamos algo más que el agente básico, o sea, ¿no? ¿Ya? Hablemos también de las técnicas de limpieza, ¿ya? Hay técnicas, varios tipos de limpieza, de técnicas de limpieza, como lo que son la técnica del barrido húmedo, la técnica del zigzag y la técnica del doble balde, ¿ya? Y vamos a hablar un poco de ello. Por ejemplo, la técnica del barrido húmedo. El barrido húmedo se realiza, como vemos así, con un trapo, un trapeador, un tipo mopa, al cual le vamos a llenar un poquito de agua para que se humedezca, o el piso también debemos humedecerlo, y luego vamos a hacer el barrido. ¿Eso con qué finalidad? Con la finalidad de evitar que en superficies como son este tipo de superficies cerámicas o parquet se levante en este caso el polvo, ¿no? Que puede ser perjudicial porque puede luego ensuciar otro tipo de utensilios o de mobiliario, ¿no? Y eso es lo que debemos de evitar también, ¿no? Ya, entonces, eso, ¿no? Debemos de evitar siempre eso, ¿no? Ahora hablemos de la técnica del zigzag, que es una técnica especial que se hace cuando vamos a hacer el trapeo. Entonces, cuando hacemos el trapeo, debemos de hacer siempre con un trapeador humedecido y debemos de hacerlo en esta forma, como vemos acá en la figura, como forma de un zigzag, de un lado para otro, de un lado para otro, como vemos acá, como en el trapeador que vemos aquí, siempre que va de un lado a otro, un lado a otro. Esto es lo que va a ayudar luego que se haga de una manera más efectiva, más eficiente nuestra limpieza. Entonces, por eso es que se utiliza el método del zigzag. Es más efectivo que hacerlo de manera horizontal o vertical. Ya, siempre utilicemos el zigzag para hacer nuestro trapeo, que es la forma más adecuada en la que nosotros podemos hacer nuestro trapeo, nuestra limpieza de pisos, ¿ya? A ver, ¿qué más? Ahora seguimos. También hay método de zigzag también, pero para limpieza de paredes. Y como sabemos, el principio de limpieza siempre se hace de arriba a abajo, ¿no? Siempre de arriba a abajo. Y aplicando también el método de zigzag, ya que es una técnica de limpieza, vamos también a limpiar de manera más efectiva nuestra pared. Siempre de arriba a abajo. ¿Para qué? Para que la suciedad caiga al suelo, ¿no? Y después la podamos recoger. ¿Ya? Y en zigzag para que en este caso tengamos una mejor fricción, ¿ya? Entonces, cuando hacemos el zigzagueo, tenemos mayor fricción, tenemos más área para friccionar, digamos, las paredes y por eso nos puede ayudar mucho mejor al momento de que hagamos nuestra limpieza de paredes, ¿ya? Entonces, siempre el método del zigzag, tanto para paredes como para pisos. Y también utilicemos la técnica del doble balde. La técnica del doble balde es utilizar dos baldes, uno para lo que es detergente con agua y otro para lo que es agua limpia. ¿Ya? Al utilizar dos baldes, pues nos ayuda a la limpieza, porque con un balde vamos a hacer lo que es el restregado, ¿ya? O el enjuague, perdón, del trapeador o del trapo o de la mopa. Entonces con eso vamos a enjuagar y con la otra vamos a aplicar lo que es el detergente. Entonces, ¿esto para qué? Para evitar que con un solo balde vayamos a limpiar, porque si trabajamos con un solo balde, pues no vamos a tener generalmente el agua con el detergente nada más, ¿no? Y ese es un problema porque no vamos a poder limpiar de manera adecuada. Entonces deberíamos de utilizar siempre para poder enjuagar y para retirar lo que es las trazas de detergente de las superficies, como pueden ser paredes o pueden ser mobiliario, utilicemos un balde azul que va a estar solamente de agua y este es el balde que vamos a estar cambiando cada cierto tiempo. Cuando se va ennegreciendo el balde azul, ya que tiene agua, este lo vamos a ir cambiando, refrescando, ¿no? Refrescando para que podamos hacer una limpieza de manera más adecuada. ¿Ya? Y el de detergente sí, este se va a ir agotando por lo mismo de que estamos utilizándolo, estamos aplicándolo y después tenemos que nuevamente preparar, ¿no? Lo tenemos que ir preparando de acuerdo pues al uso que tengamos, ¿no? Cuando vemos que ya ha disminuido bastante su nivel, ya debemos de preparar uno nuevo, ¿no?
¿ya? Pero generalmente lo que debemos de evitar cuando hacemos la técnica del doble balde es de colocar acá en el balde rojo o en el balde con detergente lo que es un trapo sucio, ¿no? Los trapos sucios se restregan justamente en el balde azul. O sea, el balde azul está para que eh, saquemos la suciedad, ¿no? Del trapo. Entonces, una vez nuestro trapo ya está limpio, recién lo llenamos con detergente, ¿no? Así ese es como se maneja, ¿no? Lo ideal es que este balde rojo siempre tenga agua limpia y la suciedad se vaya en el balde azul, que es el agua con agua, perdón, el balde con agua. Ya, entonces, este es el que debemos de ir cambiando con más frecuencia, el balde azul. Y el rojo cuando se va agotando su solución. ¿Ya? Esta es la técnica del doble balde, muy buena para utilizar. ¿Ya? Se utiliza generalmente en hospitales, pero se puede aplicar en realidad en cualquier centro. Entonces yo lo recomiendo cuando se haga la limpieza en cualquier centro, como puede ser una oficina. ¿No? Bien, ahora hablemos de los tipos de limpieza. ¿Ya? Hay varios tipos de limpieza, como dijimos, que por su frecuencia vamos a tener al menos dos tipos de limpieza, que son las limpiezas diarias, la limpieza que se hace de manera rutinaria y la limpieza general que se programa. Y la limpieza general se programa de manera semanal, quincenal, semestral, trimestral incluso, ¿no? Ya, entonces, esos son los tipos de limpieza por su frecuencia. Hablemos primero de la limpieza diaria, que son las limpiezas que se hacen de manera rutinaria todos los días. Por ejemplo, en lo que son el recojo de residuos, ese es un tipo de limpieza que se hace. Ya, el recojo de residuos siempre es diario, la limpieza de escritorios, lámparas, sillas, ¿no? También se hace de manera diaria, la desinfección de los jaladores, de las puertas, interruptores, ¿ya? Generalmente se hace de manera diaria, y la limpieza y desinfección de lo que son los zócalos y los pisos y los servicios higiénicos, eso también se hace de manera diaria. Pero hay limpiezas que sí se tienen que programar, como son la limpieza general, que se pueden hacer de manera semanal, mensual o quincenal, dependiendo, ¿no? Como son la limpieza de los vidrios de la parte externa, que estos, como sabemos, se van a ensuciar todos los días, de todas maneras, dependiendo también a la cantidad de polvo que haya en la ciudad. No es lo mismo una ciudad de la sierra, de la costa, siempre cada ciudad es diferente, ¿no? Que generan más polvo, o incluso dentro de una misma ciudad tenemos áreas, ¿no? Áreas donde hay más polvo, donde hay menos polvo, donde hay más smog. Entonces, esto se programa, ¿no? La limpieza externa puede ser semanal, quincenal, eso ya se programa, ¿no? Generalmente se hace, la limpieza externa se hace de manera semanal, dependiendo. Por ejemplo, en Lima se hace de manera semanal, hay ciudades en las que yo he visto que se hace de manera quincenal o mensual incluso, ¿no? Por el tipo de ambiente que tienen. ¿No? O la limpieza de techos de la parte externa también, o la parte interna, o las paredes y pisos, ¿ya? O las lámparas fluorescentes, todo eso de ahí se programa y eso es de acuerdo a tu programación que tiene cada sede, ¿no? Hay que tener también mucho cuidado cuando usemos las escaleras, cuando vayamos a hacer, por ejemplo, estas limpiezas generales. Generalmente vamos a utilizar escaleras, ¿no? Escaleras o equipos que son con palos extensores, ¿no? ¿Ya? O entonces, por eso es que debemos de tener siempre la seguridad al momento de utilizar este tipo de implementos, ¿ya? Porque son muy difíciles de que en este caso, si es que tenemos un accidente acá, vamos a tener un accidente, muy probablemente un accidente grave, porque la caída desde una altura ya genera un golpe serio. ¿Ya? Entonces debemos de utilizar la escalera como vemos aquí. Hay manera correcta y manera incorrecta de utilizar la escalera. Por ejemplo, vemos acá en la manera incorrecta es que la escalera está como que de costado, ¿no? No está mirando al área que estamos trabajando y el operario está, por ejemplo, teniendo un pie en una escalera, otro pie en otro peldaño, de un peldaño a otro peldaño. Las manos también se encuentran apoyadas o el torso del cuerpo está girado, ¿no? Entonces, eso es porque la posición de la escalera no es la misma, ¿no? Eso es lo que debemos de evitar. Entonces, la manera correcta siempre es como vemos acá en la figura de aquí o en la figura de acá.
en la foto de aquí, una persona, por ejemplo, lo ideal sería que esté sosteniendo la escalera, porque esta escalera se puede caer, se puede tambalear, ¿ya? Colocarla en un lugar fijo, seguro, ¿ya? Y si no está fijo, siempre una persona vigilando la escalera, y debe haber otra persona que esté en la escalera y no debe subir hasta el último peldaño, sino que un peldaño o dos peldaños menos, ¿ya? Porque las partes superiores son ya muy peligrosas al momento en que uno se sube, porque ahí empieza a tambalear la escalera. Por eso es que debemos de subir solamente hasta un escalón menos del último escalón, ¿ya? Y siempre la escalera mirando de frente, o sea, mirando hacia donde nosotros estamos trabajando, ya como vemos aquí en las fotos, ¿no? Siempre mirando hacia el área de trabajo, no nunca de costado, porque si hacemos de costado estamos girando nuestro cuerpo y eso es lo que debemos de evitar, ¿ya? A ver qué más. Algunos requerimientos básicos para el personal de limpieza. Uno, por ejemplo, pasar los exámenes médicos periódicos, ya que a veces también tenemos exámenes médicos, contar con un carnet de vacunación, darle una indumentaria de protección, ya, ropa de trabajo, mascarilla, guantes, si es que lo requiere, ya, los insumos y materiales de limpieza necesarios, tener en este caso capacitación sobre normas de bioseguridad, manejo de residuos, ¿ya? Conocer planes de contingencia y tener un seguro complementario de trabajo de riesgo. El SCTR, todos tenemos un seguro complementario de trabajo de riesgo cuando estamos trabajando en las operaciones y en caso de que hubiera un accidente, este seguro se activa, ¿ya? Y la persona que se accidenta se le lleva por atención por el seguro complementario del trabajo de riesgo, ¿ya? Y capacitaciones también en lo que es el uso de sustancias químicas, como son los desinfectantes, como son sustancias peligrosas, ¿no? Y el manejo de residuos. Algunas condiciones del personal de limpieza. El personal debe ser una persona responsable, que tiene cierto orden en el modo en que trabaja, debe ser discreta porque está en áreas donde, por ejemplo, en oficinas son áreas donde hay, digamos, documentos o incluso cosas de valor, ¿no? Y debemos de tener mucha discreción, evitar los chismes, todo ese tipo de habladurías también. Debemos de ser, por lo tanto, serios, ¿no? Seriedad, una correcta higiene personal y capacidad a la adaptación a situaciones desagradables también, ¿ya? ¿Ya? Entonces, eso de ahí. Algunas obligaciones, en este caso del personal de limpieza, por ejemplo, no utilizar joyas, anillos, relojes, collares, piercings, pulseras, aretes, ¿ya? Evitar eso de ahí, porque eso de ahí nos puede, en este caso, se puede ahí acumular la suciedad, ¿ya? Entonces eso es lo que debemos de evitar también, porque ahí nos contaminamos y llevamos la suciedad con la que limpiamos, por ejemplo, los baños, lo podemos llevar a nuestras casas y nos contaminamos, ¿no? Entonces por eso no se debe utilizar joyas y anillos, ni relojes, ni piercings, ni pulseras, ni aretes cuando hagamos nuestra limpieza. Ya saliendo, por ejemplo, del centro de trabajo, podemos ya eh, colocarnos nuestras joyas y relojes, ¿no? Pero cuando estamos haciendo la limpieza y como sabemos que estamos trabajando con materiales que están contaminados, probablemente como en el área como les digo, como en el área de servicios higiénicos, entonces debemos de evitar el uso de joyas y anillos, ¿ya? Relojes también. También no se permite las uñas que estén largas, siempre debemos tener las uñas limpias, cortas, sin esmalte, ni tampoco el uso de uñas postizas. ¿Por qué? Porque esto de ahí genera que no nos colocamos bien el guante, ¿no? Y sabemos de que toda operación se hace con guantes, ¿no? Y dañamos el guante y este se puede perforar y por ahí se puede pasar la humedad o la contaminación que tiene cualquier superficie, ¿no? También mantener el cabello recogido, tener una higiene diaria, siempre debemos ir bien aseados al centro laboral, con el zapato cerrado y un uniforme completo y limpio, ¿no?
Algunas prohibiciones, por ejemplo, para el personal de limpieza, tenemos que debemos de utilizar, por ejemplo, los guantes adecuados. Estos guantes que son guantes quirúrgicos no son los adecuados para lo que es recojo de residuos, porque como son muy delgados se pueden perforar, ¿no? Y al momento en que se dé una perforación nos vamos a contaminar, ¿no? Entonces, por eso es que al momento de recoger residuos debemos de hacerlo con un guante grueso, un guante de G, ¿ya? Como vemos acá también está prohibido el uso de joyas cuando hagamos nuestra limpieza y también el uso de celulares, ¿ya? Cuando hacemos nuestra limpieza no utilicemos los celulares. Podemos responder una llamada, pero debemos ir a un lugar seguro, no al medio de la limpieza, ¿no? Porque se ve también mal por parte de nuestro cliente si nos ve contestando llamadas, ¿no? Y tampoco no debemos de comer en nuestra área de trabajo porque sabemos de que nos contaminamos y también da una mala imagen sobre la seriedad de nuestro trabajo, ¿no? A ver, hablemos un poco de las responsabilidades del personal de limpieza con la institución, ¿ya? Se debe primeramente realizar los procedimientos según el área donde se encuentra, el tipo de superficie y el tipo de suciedad presente. Se debe asistir también a los entrenamientos y capacitaciones como las que tenemos el día de hoy. Debemos de llevar un registro de actividades y utilización de insumos por áreas para los requerimientos necesarios también. Utilizar correctamente los insumos de materiales de limpieza, tener un cronograma de las actividades que hagamos y cumplir con las normas de bioseguridad en los establecimientos o oficinas, ¿no? Asegurarse también que los lugares de trabajo se mantengan siempre en buenas condiciones de limpieza e informar si es que hay una irregularidad al momento en que se haga esta limpieza, ¿no? Algunas consideraciones también debemos de tener, por ejemplo, un código de colores para diferenciar las áreas en las que estamos limpiando. Por ejemplo, podríamos tener este código de colores, que para un área limpia utilicemos un guante amarillo, para lo que es el recojo de residuos podemos utilizar un guante negro y para lo que es limpieza de baños podemos utilizar un guante rojo, ¿no? Esto es lo que se hace, por ejemplo, en lo que son los hospitales. Se tienen colores, hasta 4 colores se pueden tener. Ya es que en los hospitales son más grandes y tienen más áreas, entonces utilizan los colores, hasta 4 colores, verde, amarillo, rojo, negro, para hacer su limpieza y para que no haya una contaminación cruzada, porque si utilizamos el mismo guante para limpiar en todas las áreas, entonces se va a pasar del área más contaminada al área más limpia cierta suciedad. Por eso es que debemos de tener esta clasificación por colores o al menos debemos de rotular, ¿no? Debemos de rotular. Por ejemplo, el trapeador que utilicemos para el baño no puede ser el mismo que utilicemos para una oficina de algún gerente, ¿no? Imposible, ¿no? Porque estamos contaminando la oficina del gerente o la oficina del encargado o de la oficina del funcionario, ¿no? El trapeador para baño siempre debe ser trapeador para baño, nada más, ¿ya? Y podemos utilizar, por ejemplo, estas cintas de colores. Si es que no tenemos los utensilios con los colores, podemos utilizar estas cintas de aquí para colocarle, digamos, cierta señalización, ¿no? Le señalizamos que este trapeador de color rojo, le vamos a poner una cinta roja, como señalizándolo de que es del área de baños, o una cinta verde para indicar que es del área de jardinería, o una cinta azul para indicar que es del área de oficinas, y así, ¿no? Entonces es una forma en este caso, tener también cierto orden, ¿no? Y evitar la contaminación cruzada, que es lo que se quiere al momento en que nosotros hagamos esta diferenciación, ¿no? Una diferenciación de áreas. También otras consideraciones, podemos decir que no debemos dejar los paños de limpieza en cualquier lugar, debemos de siempre colocarlos ordenadamente, ¿ya? Tener un cierto orden, porque esto puede generar una contaminación, ¿no? Y después de que hagamos nuestra limpieza, nuestros materiales de limpieza como paños, mopas, trapeadores deben ya lavarse y secarse ese mismo día. Nunca dejar de un día para otro porque si no los materiales se malogran, se abomban, digamos, se les llega a pegar la humedad y se llegan a malograr. Entonces, por eso es que se debe de hacer siempre eso y también porque eso permite que el grado de contaminación se reduzca. Entonces, esa es una de las razones por la que se tiene que hacer este tipo de actividades al finalizar
una, una jornada de trabajo o una actividad, ¿ya? Algunas consideraciones respecto al servicio de limpieza, por ejemplo, el uso del coche portamateriales, siempre debemos de tenerlo ordenadamente, colocando, si es que utilizamos un coche, ¿no? Portamateriales, debemos de colocar, por ejemplo, los insumos en la parte de arriba y lo que se encuentre contaminado o que se encuentre de alguna forma biocontaminado en la parte inferior, ¿ya? Debemos de evitar colocar, por ejemplo, la basura cerca a estos coches porque nos genera que nuestro coche se contamine. ¿Ya? Entonces debemos de evitar ello también. ¿Ya? Y debemos de mantenerlo no en desorden, ¿ya? Nunca en desorden, siempre ordenadamente. ¿Ya? Evitemos esto de aquí y siempre tengamos nuestro coche, si utilizamos coches portamateriales, de manera ordenada. Ahora hablemos un poco de la desinfección de las superficies, que es también otra actividad que tenemos que realizar. ¿Ya? Entonces, la desinfección en realidad es la eliminación de los agentes patógenos mediante el uso de un agente químico llamado desinfectante. Con los desinfectantes matamos justamente a la mayoría de los microorganismos que tenemos cerca, por ejemplo, en baños o en áreas que se encuentran húmedas. Hay muchos tipos de microorganismos que se encuentran presentes en el ambiente, como son la Escherichia coli, la Salmonella, Pseudomonas aeruginosa o Staphylococcus aureus, que persisten en el ambiente incluso varios días y semanas, incluso meses, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la que nos puede durar más, por ejemplo, es la Pseudomonas aeruginosa, que nos puede durar hasta 5 semanas presentes, ¿ya? En superficies y hasta 16 meses en pisos. Entonces debemos tener consideración de que si no hacemos la limpieza y desinfección de las áreas, entonces se van a ir acumulando, ¿no? Sobre todo en lo que es el tema baños, ¿ya? Ahí es donde vamos a ver más el tema de la presencia de estos tipos de microorganismos, como es el Escherichia coli. El Escherichia coli siempre se encuentra en lo que son los baños. Esto es un microorganismo que nos genera dolor de estómago, que nos genera malestar, fiebre, infecciones estomacales, entonces este es el que debemos de eliminar, ¿no? Entonces, como vemos acá, Escherichia coli tiene una persistencia de desde 1.5 horas hasta 16 meses, tiene una persistencia muy elevada, de un elevado tiempo. Debemos de tratar de controlar su población mediante la desinfección. Entonces, la desinfección es necesaria para evitar la proliferación de microorganismos y por consiguiente las posibles enfermedades que se puedan dar a través de estos. Y esta desinfección se realiza siempre sobre objetos y superficies limpios. Los desinfectantes siempre deberán ser elegidos considerando su eficacia, seguridad y facilidad en el uso. Y la diferencia se da a los desinfectantes universales de que tenemos desinfectantes universales y de aplicación múltiple. ¿Ya? Los desinfectantes también deberán contar con registros de autorización sanitaria y así como un manual de instrucciones o ficha técnica, hojas de seguridad, estudios de eficiencia, de toxicidad. Eso también se incluye en los desinfectantes, ¿no? Como las lejías, los amonios. Ya tenemos que tener eso en consideración. Y estos desinfectantes también deben ser aplicados según su concentración, el modo y tiempo de exposición, y esto es indicado por el fabricante en su ficha técnica o manual de instrucciones, ¿no? Y esto debe estar disponible a todos los usuarios, o por ejemplo a los trabajadores de limpieza, ¿no? Que tenemos. Todos ellos deben de saber cuáles son la concentración, cómo es que se hacen las diluciones para poder trabajar de manera adecuada con este tipo de insumos químicos, ¿no? Por ello es que debemos de, al personal que utiliza estos insumos, debemos de capacitarlo mediante la divulgación, capacitación, entrenamiento y el uso y manejo de los EPPs y el uso de desinfectantes, ¿no? Debemos de, por ejemplo, indicarle al personal el modo de preparación, el tiempo de preparación, cuánto tiempo debe estar en contacto con las superficies este desinfectante, las recomendaciones de uso por áreas, la limpieza previa de las superficies, el uso de los EPPs o equipos de protección personal.
la forma de inactivación y disposición final de los residuos del desinfectante y el cumplimiento de lo establecido en las hojas de seguridad del producto, ¿no? Entonces, este es el manejo que debemos de tener de los productos desinfectantes y tenemos que también tener unas condiciones de almacenamiento, como son, por ejemplo, la temperatura de almacenamiento, las condiciones de iluminación del área, la localización del producto en anaqueles, condiciones de limpieza del área y envases desinfectantes, la señalización del área, ya condiciones de ventilación del lugar donde coloquemos los desinfectantes, la rotación del producto en el inventario, las fechas de vencimiento y la hermeticidad del recipiente, ¿no? Entonces son condiciones en que nosotros vamos a tener nuestro almacenamiento de desinfectante, ¿ya? Que es importante también tenerlo, ¿no? Tenerlo en consideración cuando tengamos, por ejemplo, el amonio, la lejía, saber dónde colocarlo, ¿no? Saber colocarlo en un lugar especial. Si estamos en galoneras o estamos en frascos pequeños de 1 litro, debemos de colocarlo en diferentes lugares. No es lo mismo colocarlo, un frasco de una galonera, pues no lo podemos colocar en una parte superior porque se puede caer, ¿no? Debemos de colocarlo siempre en una parte inferior, ¿no? También porque es un insumo químico peligroso al momento en que haya un sismo o un evento no deseado, lo que debemos de hacer siempre es colocar por ello los desinfectantes o agentes peligrosos en la parte más cercana al suelo para que en caso de que haya un volcamiento del anaquel, no se derrame desde un área, desde un lugar más alto, ¿no? Siempre se hace de un lugar bajo, ¿no? Para que el derrame sea lo menos posible, en caso que se dé un derrame, ¿no? También indicar, pues, que como dijimos, los productos de limpieza, como son los desinfectantes, tienen un registro y autorización sanitaria y por lo tanto están registrados mediante esta plataforma que vemos acá, mediante la página web de la DIGESA. Quiere decir que todo insumo químico tiene un registro sanitario y está registrado justamente en la página web del MINSA, o la página web de DIGESA, perdón, ¿ya? Que es esta de aquí y este es el link, ¿no? Por ejemplo, en lo que es el tema lo que es la lejía de Promafa, ¿ya? Entonces tenemos acá, por ejemplo, podemos ver, ¿ya? Que tenemos que la lejía de Mafa, como empresa Promafa, está registrada mediante esta resolución, ¿no? La 447-2020 DSA Digesa SA. Entonces, esta es, digamos, la resolución por la cual la lejía de Mafa se encuentra aprobada como un desinfectante, ¿no? Entonces los desinfectantes por ello tienen que tener pues justamente su registro sanitario, ¿no? Y su resolución, ¿no? Y esto se registra mediante el portal de Digesa, ¿no? Entonces Digesa es el organismo que supervisa que estos desinfectantes plaguicidas estén con un registro sanitario, ¿no? Ahora bien, tienen también registro sanitario, pero también tienen ficha técnica de producto y hoja de seguridad. Entonces debe tener ambos, ficha técnica y hoja de seguridad. Ya, en la ficha técnica nos va a decir qué cosa es lo que tiene el producto, qué cosa es lo que, digamos, cómo es que se hace la preparación del producto, cuál es su aspecto, cuál es su color, algunas características físicas y técnicas, la presentación del producto, el modo de empleo y las precauciones. Y en la hoja de seguridad nos va a decir, por ejemplo, qué hacer en caso de emergencia, primeros auxilios, qué hacer en caso de incendio o qué cosas hacer en caso de un derrame, ¿no? Y los EPPs que tenemos que utilizar al momento en que manejemos este producto, ¿no? Entonces, todo esto nos va a decir en la hoja de seguridad. Entonces, es necesario ambos, ¿no? La ficha técnica para saber cómo se prepara y la hoja de seguridad para qué debemos de hacer en caso de que ocurra una emergencia. Hablemos de los tipos de desinfectantes que tenemos. Tenemos, por ejemplo, el amonio, que es de quinta generación, que su bondad o beneficio es que son muy efectivos, tienen baja toxicidad y amplio nivel de desinfección contra bacterias, hongos y virus, no dejan manchas y no son corrosivos, tienen un efecto contra bacterias gram positivas y negativas, levaduras, fungicidas y moicidas, y una efectiva acción virucida contra, por ejemplo, la hepatitis B, la hepatitis C, el VIH, el H1N1, la influenza, no afecta las superficies, es biodegradable,
y es un líquido de salud pública. Entonces es un líquido muy seguro para utilizar y es un gran, en este caso, desinfectante. ¿Ya? Es muy recomendable. Lo tenemos, por ejemplo, en esta marca de MQ, en la marca Promafa también. Y después tenemos a la lejía, que también es un buen desinfectante, un buen bactericida de elevada potencia. Lo malo de ello es que, por ejemplo, es un poco corrosivo, se debe utilizar un poco cada vez menos porque se inactiva con la materia orgánica, quiere decir que al momento de que se pone en contacto con la materia orgánica, como son restos de puede ser, por ejemplo, partes anatómicas, no tiene el mismo poder desinfectante, ¿ya? También se degrada mediante la luz, y entonces ese es también otro punto en contra, digamos, ¿no? De la lejía, que no debe almacenarse en sitios húmedos ni envases sin protección de la luz porque se degrada y debe prepararse como mínimo de manera diaria, ¿no? Entonces nunca almacenemos lejía ya preparada, o sea que ya mezclada con agua porque su poder desinfectante desaparece al mismo día, ¿no? Y el contacto con los ojos es altamente peligroso. Por eso que tenemos que tener una consideración al momento de utilizar la lejía, que si bien es un buen bactericida, un buen virucida también, pero su acción se ve mermada tal vez por el tema de sus precauciones y advertencias que podemos ver acá, ¿no? Como que primero, por ejemplo, no se debe mezclar con productos químicos, no mezclar ni beber durante el procedimiento, se deben ventilar las áreas donde se aplicó porque nos podemos también eh, no, nos podemos intoxicar, ¿no? Digamos, con los vapores que se generan al utilizar la lejía, ¿ya? Y se debe de señalizar siempre las áreas donde las aplicamos, ¿ya? Y a veces se inactiva también, es un punto en contra con las materias orgánicas, se debe preparar de manera diaria, no es como el amonio que aún preparado nos dura varios días, ¿ya? Se debe evitar el contacto con los ojos, ¿ya? Y se debe utilizar siempre envases oscuros para almacenarlo o su mismo envase. Y la solución preparada siempre se debe mantener tapada y se debe de rotular el lugar donde se ha colocado o el envase donde está siempre debe estar rotulado. Igual también como el amonio, ¿no? Entonces son algunas precauciones que tenemos que tener en consideración al momento de utilizar la lejía y el amonio. Ahora hablemos un poco de las preparaciones de las soluciones desinfectantes, ¿no? Por ejemplo, lo que es la lejía, tenemos tres tipos de concentración para hacer la dilución. Tenemos la solución al 0,1%, que es para la mayoría de las desinfecciones rutinarias, ¿ya? Que se prepara adicionando 13 mililitros de lejía y diluyéndolo en agua 1 litro, ¿no? Hasta generar 1 litro de agua, ¿ya? 1 litro de solución. Y entonces así es como se prepara, ¿no? Medimos con una especie de frasquito, ¿ya? O una especie de tapita, 13 mililitros de lejía concentrada y la diluimos en 1 litro de agua potable, ¿no? Así es como tenemos la solución al 0,1%, que esta solución es para la limpieza rutinaria de mesas, muebles, paredes, mayólicas y similares, ¿no? Después tenemos la otra solución o la otra dilución, que es la solución al 0,5%, que se prepara midiendo 67 mililitros con un frasquito o un medidor, ¿ya? O un vaso especial, ¿no? Que tenga cierta graduación. Medimos 67 mililitros y lo diluimos en 1 litro con agua potable, ¿no? Y esta solución es más que nada para la desinfección de áreas biocontaminadas o los servicios higiénicos, ¿no? Entonces, un poquito más concentrado, ya al 0,5%, para eliminar los virus y bacterias que podemos tener en los servicios higiénicos, ¿no? Y el 1%, la última solución, que es la solución al 1%, se prepara midiendo 133 mililitros de lejía con un medidor, ¿no? Como dijimos anteriormente, con un medidor, con un frasquito medidor, ¿ya? Con una tapita medidora, ¿ya? Y estos 133 mililitros lo diluimos con agua hasta completar el litro, ¿no? El litro de solución. Entonces ahí vamos a tener la solución al 1%, que es para la desinfección de los materiales de limpieza y el tratamiento de punzocortantes. ¿Ya? Así es que por ahí tenemos punzocortantes, o más que nada para la desinfección de nuestros trapeadores, nuestros trapos, ¿ya? Siempre un poco más concentrada para evitar que se acumule dentro de ella la suciedad o los virus, ¿ya? Virus o bacterias, microorganismos, ¿no?
Entonces, por eso es que utilizamos la solución al 1%. Y esta es la lejía, como dijimos, la lejía de MAFA tiene registro sanitario, tiene hoja de seguridad y ficha técnica. Después, de igual manera, también tenemos a la solución de amonio, que también la preparación en este caso es de 20 mililitros de amonio concentrado. Lo medimos con un frasco medidor. Con un frasco medidor, nuestra tapita, nuestro envase, un envase especial que nos mida 20 mililitros y diluimos la solución en 1 litro de agua. Y así vamos a tener entonces nuestra solución diluida de amonio. Esto es lo que indica la ficha técnica al menos del amonio de MAFA, ¿ya? Para poder hacer la dilución. ¿Ya? Podemos utilizar también lo que son las jeringuillas para hacer la medición de estos 20 mililitros, o sea, las tipo inyectables, ¿ya? Sin la aguja también indicando ello, y medimos 20 mililitros, ya, poco a poco, y hasta completar los 20 mililitros y luego la solución lo diluimos con agua potable hasta alcanzar 1 litro de solución diluida, ¿no? Ya, y esta es la preparación que tenemos para el amonio, así es como se diluye, ¿no? Siempre que damos la preparación de estos insumos, como son insumos que son un poco peligrosos porque son productos químicos con cierta peligrosidad, como podemos ver en su rombo de seguridad, tienen un número de 2 en lo que es el tema salud, igual acá también en lo que es el amonio. Entonces debemos de tener, por ejemplo, nuestros guantes, nuestras mascarillas, nuestros lentes al momento de prepararle estas soluciones, porque nos podemos, en este caso, estar expuestos a una intoxicación por inhalación o que nos salpique o tener contacto en los ojos con, por ejemplo, ¿no? Que es, como sabemos, es corrosivo. ¿Ya? También debemos evitar la mezcla de los productos químicos, ¿ya? Porque la mezcla de productos químicos nos puede generar luego que nos tengamos unos vapores tóxicos que nos pueden intoxicar también por inhalación, ¿ya? Y debemos por ello justamente nunca mezclar, por ejemplo, lejía con detergente, o lejía con ácido muriático, o lejía con alcohol, o lejía con amonio, porque se generan vapores tóxicos, ¿ya? Eso está prohibido, entonces siempre se tiene que utilizar el detergente solo y luego la lejía, ¿ya? Pero luego, no nunca juntos, ¿ya? ¿Ya? Se hace, en la preparación nunca se mezclan estas sustancias, ¿ya? Porque puede generar algo peligroso, ¿ya? Y corrosivo también. Como dijimos, siempre realizar con los EPP respectivos, como podemos ver acá con los guantes, con la mascarilla, con los lentes. Acá incluso podemos ver que acá la señorita usa una especie de frasquito medidor para medir lo que es el tema de la lejía, como vemos acá, ¿ya? Ahí está su frasquito medidor. Acá justamente está haciendo la medición. Acá no sé si se puede ver, acá está haciendo la medición con una jeringuilla y con una especie de frasquito, ¿no? Ya. Para medir las cantidades exactas de lejía, ¿ya? Debemos evitar también que la lejía no salpique, porque si la lejía no se llega a salpicar, nuestro uniforme se va a ver afectado por esta salpicadura. Entonces debemos de cerrar, por ejemplo, bien los frascos, los frajitos estos de aquí, los chisguetes, los spray, debemos de cerrarlos bien porque a veces se filtra por ahí la lejía y nos puede dar estos casos, ¿no? A veces también secamos mal las superficies y esto genera una contaminación o que nuestro uniforme se vea afectado, ¿no? Debemos siempre también de rotulemos también nuestros envases, porque si no los rotulamos, no sabemos qué es lo que contiene este frasco, ¿no? Entonces, confundirnos al momento en que eh, tengamos un tema de que vayamos a utilizar nuestro insumo, ¿no? Y eso también es problemático. ¿Ya, chicos? Entonces, eso de ahí. Después un poco hablarles de lo que es el tema de lo que es el tema de lo que es el rombo NFPA 704,
que es el rombo de seguridad para lo que son las sustancias. Como vemos acá, todos nuestros envases están rotulados y también tienen el rombo de seguridad, ¿no? El rombo de seguridad es un rombo especial donde nosotros colocamos los riesgos a los que se encuentra una sustancia, los que puede tener el riesgo una sustancia química, como por ejemplo el riesgo a la salud, el riesgo a la inflamabilidad, el riesgo a la reactividad y el riesgo específico, ¿no? Por ejemplo, en el riesgo a la salud tenemos una graduación desde el 0 al 4, siendo 0 que no tiene ningún tipo de riesgo y siendo 4 que tiene fatal, ¿no? Y entonces va pasando así, ¿no? De materia 0, materia normal, 1 ligeramente riesgoso, 2 riesgoso, 3 extremadamente riesgoso y 4 fatal, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta sustancia tiene 3, tiene un riesgo a la salud extremadamente riesgoso, ¿no? Pero también puede ser también que tenga un riesgo de inflamabilidad. Y en este caso tenemos también 4 graduaciones. 0 que indica que no quemará y 4 que indica muy inflamable, ¿no? Pasa de 0 que no quemará, 1 combustible si se calienta, 2 que es combustible, 3 que es inflamable a temperatura, 4 muy inflamable, ¿no? Y después el riesgo de reactividad, que en este caso es el riesgo a que la sustancia se llegue a incendiar o se llegue a, perdón, a detonar, ¿ya? O que genere un cambio brusco, entonces siendo 0 que no quemará o no reaccionará, a 4 que puede detonar incluso a temperatura ambiente. No es más que nada para si es que la sustancia puede explotar, ¿no? Lo que son sustancias químicas, por lo general, más que nada tenemos riesgo a la salud y riesgo a la inflamabilidad. Ya, un poco de ello tenemos, ¿no? Por ejemplo, el riesgo a la salud lo podemos tener en la lejía, en el ácido muriático, y en el riesgo a la inflamabilidad lo podemos tener en los alcoholes y en los aerosoles, ¿ya? Y el riesgo específico es que, por ejemplo, puede ser oxidante, puede ser ácido, alcalino, corrosivo, que no se use en agua. Por ejemplo, si ponemos corrosivo, puede ser, por ejemplo, la lejía o en este caso el ácido muriático que es bastante corrosivo, ¿no? Entonces, y se coloca acá para que tengamos en cuenta. Bien, entonces tenemos los materiales y herramientas e insumos que utilizamos también generalmente en lo que es la limpieza, por ejemplo, los trapeadores de microfibra, como vemos de acá, que se utilizan para lo que es el tema del barrido en húmedo, las mopas de microfibra también, que se utilizan para la limpieza de partes altas o limpieza de pisos, barrido en húmedo también, los pulverizadores, como vemos de acá, o los atomizadores, o también los frascos spray, que es donde nosotros colocamos las soluciones de limpieza, siempre debe ir rotulado, como dijimos, con el rombo de seguridad y con su nombre y la concentración y los insumos químicos, ¿no? Los alcoholes, alcohol 70%, el jabón líquido, el ácido ecológico o ácido muriático, el desinfectante biodegradable y el detergente, ¿no? También aquí indicar que también debemos utilizar nuestro triángulo de seguridad que nos señaliza que el piso está mojado. Siempre debemos de colocarlo cuando hagamos nuestra limpieza porque ayuda a que los trabajadores no se vayan a caer ingresando a nuestra área y también evita que nosotros tengamos que hacer doble trabajo, ¿no? Si es que las personas no lo señalizamos, van a pasar por ese lugar y lo van a ensuciar, ¿no? Entonces es importantísimo el uso de estos señales de suelo mojado, ¿no? Estos triángulos de suelo mojado, ¿no? Ya, a ver, hablemos un poco también de la contaminación cruzada, que la contaminación cruzada, como dijimos, es la contaminación, es la transferencia de virus y gérmenes, bacterias u otros microorganismos en un área, de un área a otra por medio de un agente, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? Entonces, como dijimos que una contaminación cruzada puede ser que usemos el trapeador del baño para limpiar una oficina también, ¿no? Para trapear una oficina. Entonces hacemos contaminación cruzada porque la contaminación del baño lo estamos pasando a la oficina y la estamos contaminando. ¿Cómo podemos evitarla? Justamente generando planes de limpieza y desinfección mediante protocolos, ¿no? Que indican cómo que se tiene que hacer la limpieza, ofreciendo también formaciones completas de trabajo, haciendo capacitaciones, utilizando productos de limpieza adecuados, facilitando el material adecuado para la limpieza, ¿ya? Y aplicando un código de colores, como dijimos también, para evitar
que se junten los colores de una zona con los colores de otra zona o los implementos de un área con los implementos de otra área, ¿no? Mediante un código de colores o una clasificación de materiales y herramientas, ¿ya? Entonces, también haciendo un mantenimiento adecuado de las herramientas y controlando frecuentemente el inventario de insumos que tengamos, ¿no? Siempre debemos de hacer también orden y limpieza no solamente de las oficinas, baños o áreas, sino también a nuestro propio almacén. Cuando tenemos nuestro almacén debemos de colocarlo bien, debemos de rotular sus lugares donde colocamos ciertas cosas, como vemos aquí o como vemos acá. Ya debemos de tener todo bien limpio y rotulado, todo bien señalizado y ordenado, porque eso también es una muestra de que hacemos bien nuestro trabajo. Como vemos aquí también, es una muestra de cómo hacemos nuestro trabajo, si tenemos todo organizado, con materiales diferenciados, ¿no? ¿Ya? Como vemos acá, por un lado los frascos, por un lado los trapeadores, por un lado el botiquín, por un lado el tendedero, ¿no? Entonces debemos de tener todo bien señalizado, ordenado, ¿ya? Y evitar algunos malos ejemplos, ¿no? Como podemos ver acá que encontramos un almacén que todo está mezclado, ¿no? Todo está mezclado, una cosa por aquí, otra cosa por allá. Si quiero sacar, por ejemplo, la lejía, no sé dónde está, no sé si es esto de aquí, ¿ya? O si quiero sacar una escoba, algo, creo que está por acá. Las escobas están metidas aquí dentro, ¿no? Y no sabemos cómo podemos sacarlo sin que movamos todo, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que se debe corregir. Acá también tenemos todo un almacén de insumos que se encuentran en todos desordenados también. Ya vemos acá incluso una bolsa plástica que está encima de todo, que imagino que es para cubrir esto, ¿no? Porque de repente no hay un techo, ¿no? Entonces debe colocar siempre en un lugar especial, que se encuentre con un techo especial también, para poder organizar nuestros implementos de limpieza, ¿no? Una orden de limpieza también en nuestro centro de acopios, que haya una buena distribución, que esté señalizado también, ¿ya? Y evitar pues justamente esto de acá, ¿no? Que encontremos tachos sin señalización o que se encuentren colmatados, ¿no? O aunque esto también es más ya por el tema ya de la misma sede que tiene que gestionar bien sus residuos, ¿no? Y bueno, estimadas, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por la atención que hemos tenido, ¿ya? Les voy a pasar un link para que puedan, eh, en este caso, dar su evaluación de la capacitación que hemos dado el día de hoy. Y ya con eso sería todo. Más bien si tienen alguna pregunta, algo, ¿ya? Yo les voy a pasar un link para que puedan ahí hacer su pequeña evaluación. ¿Todo bien, Luz? ¿Todo bien, Cristina? ¿Todo bien, verdad? Bueno, si es todo bien, entonces muchas gracias por el día de hoy. Yo espero que les haya servido esta capacitación y ya conmigo será hasta otra nueva oportunidad que tengamos una capacitación ya programada también. Muchas gracias también. Esta capacitación va a ser grabada y la vamos a subir también al grupo para que todos lo tengan ahí, ¿no? Y lo puedan verificar también. Listo. Listo. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias, Cristina. Eso sería todo.